La gente suele creer que los monstruos nacen de la nada, que surgen de la oscuridad ya formados, listos para hacer daño. Pero yo sé la verdad. Yo creé al mío. Fui yo quien le dio forma, quien le puso la máscara y quien le entregó el hacha. Todo empezó el viernes 30 de octubre de 2009. Faltaban pocas semanas para que terminara el semestre en la universidad. Mi grupo de amigos, Liam, Mateo, Sofía y yo, estábamos obsesionados con la exploración urbana. No lo hacíamos por vandalismo. Nos gustaba la descarga de adrenalina, el olor a humedad de los lugares olvidados, y esa extraña sensación de profanar el tiempo. Para la noche de Halloween, el 31, teníamos el plan perfecto. Entrar en la vieja residencia de la familia Blackwood, una enorme propiedad victoriana abandonada en las afueras del campus, que llevaba sellada desde los años 70. Pero antes de que el timbre de la última clase sonara aquel viernes, todo se torció. Yo estaba guardando mis cuadernos en la mochila cuando ella se me acercó. Asuka. Era una chica difícil de definir. A veces pasaba semanas enteras sentada en la última fila sin decir una sola palabra, ocultando su rostro tras una cortina de cabello negro lacio. Otras veces, de la nada, se volvía sumamente habladora, casi hiperactiva, riendo de chistes que nadie más entendía. La mayoría la consideraba rara, pero inofensiva. «Jordán, ¿podemos hablar?», me preguntó. Su voz era un susurro tembloroso. Mis amigos me esperaban en la puerta del aula, murmurando y empujándose entre ellos al ver la escena. Yo, queriendo hacerme el gracioso y alimentar mi propio ego frente a ellos, le sonreí con condescendencia. «Claro, Asuka. Dime». Me llevó al pasillo trasero, cerca de los casilleros de mantenimiento donde casi no pasaba gente. Allí, con las manos apretadas contra su falda y la respiración entrecortada, se me confesó. No fue una confesión normal. Sabiendo lo que sé ahora, aquello fue una bandera roja del tamaño de un edificio. Sacó un pequeño cuaderno de dibujo de su bolso y me lo mostró. Estaba lleno de retratos míos. Dibujos a lápiz increíblemente detallados. Yo tomando café, yo riendo con Liam, yo caminando hacia mi auto. Algunos tenían anotaciones al margen con fechas y horas exactas. «Te he estado observando, Jordán», dijo, y sus ojos, que antes esquivaban mi mirada, se clavaron en los míos con una intensidad asfixiante. «Sé que los demás no te entienden. Pero yo sí. Estamos conectados. Por favor, di que sí. Di que serás mío». Me dio asco. Sentí una mezcla de ridículo y miedo, y en lugar de manejarlo con madurez, mi mecanismo de defensa fue la crueldad. Solté una carcajada seca, lo suficientemente alta como para que Liam y Mateo, que se habían asomado por la esquina, empezaran a reírse también. «¿Estás loca?». Le arranqué el cuaderno de las manos y lo tiré al suelo. «¿Me estás acosando? Mírate, Asuka. Eres una maldita psicópata. ¿De verdad pensaste que alguien como yo saldría con una enferma que dibuja a la gente a escondidas? Consigue una vida». Liam y Mateo se acercaron aplaudiendo burlonamente. El rostro de Asuka pasó de la timidez extrema a una palidez mortal. Esperaba que llorara, que saliera corriendo. Pero no lo hizo. Se agachó despacio, recogió su cuaderno y se puso de pie. Cuando me miró, su expresión se había vaciado por completo de cualquier rastro de humanidad. No había tristeza. Solo una sonrisa rígida, casi geométrica, que le estiraba las comisuras de los labios de una forma antinatural. «Entiendo», susurró, con una voz extrañamente calmada. «Nos vemos mañana en la noche, Jordán». No le presté atención a sus palabras. La empujé suavemente para pasar y nos fuimos al estacionamiento, bromeando sobre la acosadora de los dibujos. Fue el peor error de mi vida. El 31 de octubre por la noche, el aire era helado. Nos reunimos en la entrada de la casa Blackwood a las 11. Sofía traía una cámara de video digital para registrar la exploración, y Liam cargaba una mochila con linternas de repuesto y algunas cervezas. La casa era imponente. La madera de la fachada estaba podrida y las ventanas rotas parecían ojos negros mirándonos desde la oscuridad. Forzamos una de las ventanas del sótano y entramos uno a uno. El olor en el interior era una mezcla de polvo acumulado, madera mojada y algo más, un olor dulzón y rancio que en ese momento atribuimos a algún animal muerto. Pasamos la primera hora recorriendo el primer piso. Todo era normal dentro de la típica atmósfera de una casa abandonada. Muebles cubiertos con sábanas blancas llenas de moho, papeles esparcidos y el crujido constante del suelo bajo nuestras zapatillas. Sin embargo, alrededor de la medianoche, empezamos a escuchar ruidos en el piso de arriba. «Es el viento», dijo Sofía, aunque su voz temblaba mientras sostenía la cámara.
No, sonó como si algo pesado se hubiera caído, murmuró Mateo, apagando su linterna para escuchar mejor. Decidimos subir las escaleras de roble. Cada peldaño que pisábamos parecía gritar en el silencio de la noche. Cuando llegamos al rellano del segundo piso, la temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensándose en el aire. De repente, un golpe seco resonó detrás de nosotros. Nos giramos rápidamente. La puerta de madera maciza que daba acceso a las escaleras se había cerrado de golpe. Liam corrió hacia ella y tiró del picaporte. No se movía. Está atorada, dijo Liam, forzando el metal con desesperación. Mierda, está trabada por fuera. ¿Cómo es posible si no hay nadie del otro lado? Tranquilo, viejo, es una casa vieja, el marco debe estar deformado. Traté de calmarlo, aunque mi propio corazón ya latía desbocado en mi pecho. Fue entonces cuando la linterna de Mateo parpadeó y se apagó por completo. Un segundo después, la de Sofía hizo lo mismo. Solo quedaba la mía, proyectando una luz débil y amarillenta sobre las paredes empapeladas de la habitación. ¿Qué es eso?, susurró Sofía, señalando con el dedo hacia el fondo del pasillo. Al final del corredor, donde la luz de mi linterna apenas llegaba, había una figura. Era una mujer, pero vestía de una manera grotesca. Llevaba un vestido escolar idéntico al de nuestro uniforme, pero estaba manchado de tierra y lo que parecía ser hollín. Lo más aterrador era su cabeza. Llevaba una máscara de conejo hecha de un plástico rígido y barato, de esas que se venden en las tiendas de disfraces de $1, pero alguien la había pintado a mano. Los ojos de la máscara estaban agrandados con pintura negra mate, creando dos abismos oscuros, y la boca sonriente del conejo estaba ensanchada con trazos rojos que simulaban una sonrisa sangrienta de oreja a oreja. En su mano derecha, arrastrándolo por el suelo de madera con un chirrido metálico insoportable, sostenía un hacha de carnicero. «¿Asuka?», pregunté, y la mandíbula me tembló al pronunciar su nombre. La figura ladeó la cabeza de manera espasmódica, como un pájaro observando a su presa. Emitió un sonido por debajo de la máscara. Una risita ahogada, infantil y carente de cualquier cordura. «Corran», jadeó Mateo. No tuvimos que pensarlo. Nos dimos la vuelta y corrimos por el pasillo opuesto, buscando otra salida. Pero la casa Blackwood era un laberinto de pasillos estrechos y puertas clausuradas. Escuchamos el sonido de pasos rápidos detrás de nosotros. No eran pasos normales. Eran saltos rítmicos y pesados. Plam, plam, plam. Mateo, que iba atrás, tropezó con una alfombra suelta y cayó al suelo, soltando un quejido de dolor al doblarse el tobillo. «Jordán, ayúdame», gritó. Me detuve y me giré para levantarlo, pero la luz de mi linterna iluminó la silueta de la máscara de conejo emergiendo de la penumbra. No se detuvo. Con una fuerza física que Asuka jamás debió haber tenido, levantó el hacha y la descargó directamente sobre la espalda de Mateo. El sonido, Dios mío, el sonido de la hoja cortando la carne y quebrando la columna es algo que nunca podré borrar de mi mente. Mateo soltó un alarido ahogado que se convirtió en un borboteo de sangre. Sofía gritó horrorizada y Liam me arrastró del brazo. Dejamos a Mateo atrás. Mientras corríamos por las escaleras de servicio que daban a la cocina, escuché la voz de Asuka. Cantaba una canción infantil, distorsionada por el plástico de la máscara. Debajo un botón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin. Llegamos a la cocina. La puerta trasera estaba bloqueada con tablones clavados desde el exterior. Estábamos atrapados. Liam empezó a golpear desesperadamente una de las ventanas con una silla de madera, tratando de romper el grueso vidrio templado. De repente, la puerta de la cocina se abrió de par en par. Sofía, presa del pánico, intentó esconderse detrás de una de las alacenas de metal, pero la máscara de conejo ya estaba allí. En un movimiento rápido y feroz, Asuka tomó a Sofía del cabello y la arrojó contra el suelo de baldosas. Liam intentó abalanzarse sobre ella para defenderla, pero Asuka fue más rápida. Con una precisión quirúrgica, clavó el hacha en la rodilla de Liam. El hueso se astilló con un crujido seco. Liam cayó de rodillas, gritando de dolor, antes de que ella le asestara un segundo golpe en el cuello que silenció sus gritos para siempre. Sofía intentaba arrastrarse hacia mí, llorando, suplicando. Yo estaba paralizado por el terror físico, con las piernas entumecidas, incapaz de mover un solo músculo. Vi cómo la máscara de conejo se inclinaba sobre Sofía. «Tú no eres parte de nuestro dibujo, Sofía», susurró la voz detrás de la máscara. No pude ver más.
El instinto de supervivencia más primitivo se apoderó de mí. Corrí hacia la puerta del sótano, que estaba semiabierta, y me deslicé hacia la oscuridad, bajando los escalones de madera a trompicones hasta caer sobre el suelo de tierra. Me arrastré debajo de una vieja mesa de trabajo de madera, cubriéndome con unos lienzos llenos de polvo y telarañas. Apagué la linterna. Me tapé la boca con ambas manos, mordiéndome los nudillos para no emitir ningún sonido mientras las lágrimas me empapaban la cara. Arriba, el silencio era absoluto. Un silencio denso, pesado, interrumpido únicamente por el goteo de la tubería del sótano, y luego, por el sonido de pasos bajando la escalera de madera. 1, 2, 3. La luz de una linterna, la linterna de Liam, que ella ahora llevaba, empezó a barrer el sótano, dibujando sombras alargadas e inquietantes en las paredes de ladrillo. Jordán. Su voz sonaba casi cariñosa, como la de una novia buscando a su pareja en un juego de escondite. Sé que estás aquí abajo, mi amor. No tienes que esconderte. Los molestos ya no están. Ya limpié todo para nosotros. El sonido de sus pasos se acercaba a mi escondite. Podía ver sus zapatos escolares, ahora completamente cubiertos de salpicaduras oscuras, detenerse a solo unos centímetros de la mesa donde yo me ocultaba. El olor a hierro de la sangre era insoportable. La linterna se apagó. El sótano quedó sumido en una oscuridad total. De repente, sentí un aliento frío muy cerca de mi oído izquierdo. No me había escuchado. Se había deslizado en absoluto silencio hasta colocarse justo a mi lado, debajo de la mesa. ¿Te gustan mis dibujos, Jordán? Susurró. Un golpe seco en mi hombro me hizo gritar. Era la parte plana del hacha apoyándose suavemente sobre mi clavícula. Sentí la textura áspera y fría del plástico de la máscara de conejo rozando mi mejilla mojada por las lágrimas. Ahora, dibújanos juntos para siempre. Eso es lo último que recuerdo antes de que un golpe con la culata del hacha en mi sien me sumergiera en la inconsciencia. Desperté horas después. No sé qué hora es, ni cuántos días han pasado. Estoy en una habitación sin ventanas, atado a una silla de metal con cables gruesos que me cortan la circulación de las muñecas. Frente a mí, en la pared de hormigón, hay docenas de fotos mías mezcladas con páginas de su cuaderno de dibujo, pegadas con cinta adhesiva. En el centro de la habitación hay una pequeña mesa de noche. Encima de ella, descansando junto a una taza de té que aún humea, está la máscara de conejo, con sus ojos negros mirándome fijamente. Puedo escuchar sus pasos saltando en el pasillo de afuera. Viene hacia aquí. Y sé que, esta vez, no va a dejarme ir.